saludamos a Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, Javier. Un placer, como siempre. Bueno, Víctor, te agradezco que hayas venido. Hoy no tenemos tertulia, pero así puedo charlar contigo un poco más, con más tiempo y más tranquilos, y preguntarte un poco todo lo que está pasando en estos últimos días, que están siendo locos, ¿no? Muchas noticias, muchos cambios, y quiero también que nos pongamos un poquito de perspectiva sobre todo esto. Y empiezo, bueno, pues la primera pregunta que tengo para ti es que, viendo el S&P, te voy a poner por aquí en pantalla el gráfico que acabamos de llegar hoy, además, si no me equivoco, a los 4.000 puntos, si es así, en el S&P 500. Y, vale, lo vemos en tu pantalla. Te lo pongo por aquí, que lo tengo en otra pantalla, aquí, justo, esta. Ahora mismo. Perfecto. Pues quería preguntarte, viendo este rebote que estamos viendo, ya la semana pasada hablábamos un poco de él, decíamos esa amplitud estaba mejorando, esas small caps estaban adelantándose. Creo recordar algunas frases tuyas haciendo referencia a eso. Y ahora quiero preguntarte, ahora que hemos llegado a esos 4.000 puntos, que de hecho es donde los analistas ponían ese tope, ¿no? Decían Mike Wilson, Michael Hartnett, todos los analistas decían 4.100, 4.150, yo creo que coincide con la media de 200, y es por eso. Pero sí, ahora que llegamos a ese punto, ¿qué continuidad tiene, o qué estáis vigilando desde Planeta Bolsa en estos momentos? Pues, como bien decías, en estos momentos señalábamos la semana pasada precisamente la superación de los 3.900, 3.896 aproximadamente, como una zona clave, precisamente porque por aquí pasaba la media de 30 sesiones, y si nos fijamos en momentos anteriores, pues es donde se habían producido precisamente los rebotes, otra vez las vueltas, ¿no?, a los mínimos. Y muy positivo que esta semana de momento haya abierto verde el mercado y tengamos al S&P cercano ya a los 4.000 puntos. Esto va a ser una barrera psicológica, no obstante, hay que ser optimista y positivo con el dato, porque obviamente superar esta media ha sido duro. Por otra parte, vigilaríamos dos puntos ahora mismo. Volveríamos a vigilar los 3.900 puntos, 3.897, por si al S&P le da por perder esta zona, y es una primera señal. Esta vez era de aviso antes a un escenario un poquito más positivo. Decíamos como que subíamos un peldaño, ¿no?, en ese grado de optimismo. Ojo, si lo perdemos también vamos a bajar un peldaño otra vez y vamos a entrar en un entorno que no nos gusta. Media en 30 sesiones empieza a aplanarse, lo cual empieza, como tú bien decías, a una zona de transición donde precisamente estemos o no entrando en un periodo de recesión. Probablemente la renta fija empiece a mejorar, probablemente la bolsa también estabilice, por lo menos el mercado americano. Y a partir de aquí tenemos dos opciones. Lo primero, apoyarnos en estos 3.900 y no perderlo, y desde aquí seguir construyendo mínimos crecientes que no vemos prácticamente, se aleja un poquito el gráfico, desde el año 2020 y 2021, donde cada mínimo anterior estaba por encima de cotas pasadas. Y vamos a mirar ahora sí con buenos ojos o con mejores ojos a los 4.300 puntos. Los 4.300 puntos es una zona en la que nos dejó ya antiguamente la resistencia del S&P precisamente a mediados de agosto, tras el rally de julio, y es el principal objetivo, la principal resistencia que va a encontrar el índice ahora mismo en el futuro. Lo lógico sería no superarlo a la primera. Podría incluso estar formándose algún tipo de hombro, cabeza, hombro, alguna figura de acumulación. Las subidas normalmente no son envueltas en V, pero son en general las zonas que nosotros estamos vigilando. Por poner algún gráfico más en pantalla, ¿no?, el oscilador McLellan, precisamente de lo que comentábamos, de ese número de acciones que sube versus las que desciende, de manera equiponderada. Eso se observa en este oscilador McLellan, que es como un MAC de esa línea avance-descenso, versus también tenemos aquí en el gráfico en rojo y negro el NYSE, el total de acciones que no están equiponderadas, donde hay acciones mucho más grandes como Amazon, Netflix o Meta, ¿no?, que pesan mucho más y nos pueden desfigurar un poco lo que vemos en el gráfico. ¿Qué me gustaría ver a partir de ahora, desde esta zona? Pues bueno, una superación o al menos una vuelta de este oscilador a máximos. Eso significaría, por una parte, que las acciones que más tiran en el mercado lo siguen haciendo, es decir,
que sigue habiendo más acciones que suben versus las que bajan, y por otra parte superar los antiguos máximos. Si cada vez hay más acciones que están haciéndolo mejor, deberían seguir subiendo muchas más de las que descienden y no darse algún tipo de divergencia, ¿no? Como quizás ocurrió en este pequeño tramo, donde ya el indicador aquí en negro ya no podía superar nuevas zonas en la zona precisamente de agosto, que es donde se dio la primera resistencia en los 4.300. Esperemos que esta vez no suceda lo mismo, que se nos venga para abajo el indicador, lo cual sería una mala señal. Pero de momento positivo con este sentimiento de mercado. Mirando la línea de avance y descenso también, precisamente ya la propia línea negra que tenemos versus el NYSE, también podemos ver que la continuidad de momento de acciones que suben es positiva, se están dejando una serie de mínimos crecientes y además nosotros controlamos en Planeta Bolsa esta línea de arriba, es el estocástico, de 21 periodos normalizado en 7, que al final lo que nos viene a decir, cada vez que pierdas 80, entra a cubrir un poco la cartera porque precisamente van a venir tiempos un poquito peores, ¿no?, del mercado. Lo podemos ver un poquito en estos puntos, ¿no?, donde hemos tenido, donde hemos tenido precisamente zonas de retroceso. Fijaros, esta zona primera de retroceso por el 7 de abril en 2022 nos hacía entrar en un mercado pues casi bajista, ¿no? Tuvimos una antes en el 14 o 18 aproximadamente de enero y efectivamente caíamos y cubríamos parte de la cartera, ¿no? El último que hemos visto, el último de estos grandes impulsos ocurría en torno al 22 de agosto, precisamente de cuando hacíamos techos, y veis cómo las acciones que bajaban eran muchas más que las que estaban subiendo, lo cual eso ya te empieza a dar una pista de que el mercado, la amplitud de mercado en el medio o largo plazo no va a ir por el camino que a veces queremos, ¿no? Y es importante seguir este tipo de señales. Ahora mismo, por encima de 96, sin ningún tipo de problema, eso también ha alejado la probabilidad de que hubiera habido que cubrir cartera. De momento no se da esta circunstancia. En plano del resto de indicadores que vigilamos, el indicador agorero o los indicadores de nuevos mínimos, de momento no han dado ninguna señal de peligro, así que un momento positivo para el mercado y esperando a que siga subiendo. Pues esperemos que siga así por lo menos hasta final de año y nos dé un poco de alivio. Voy a aprovechar para ponerte un indicador yo que no has comentado varios, pero voy a aprovechar para hablar del VIX. Vale. En este caso te muestro en pantalla porque he visto de hecho, la última vez ya recuerdo que tú nos estuviste comentando sobre el VIX, sobre esas zonas que había, decías que teníamos potencial del retroceso del VIX hasta los puntos que estamos viendo, más o menos, hasta los 20 puntos, creo recordar que dijiste. Y de hecho, Charlie Vilello ha compartido esta gráfica. Este año ha sido curioso porque el VIX se ha mantenido muy bien entre dos rangos, ¿no? Se ha mantenido entre el rango del máximo por encima de 35 puntos, más o menos, y del mínimo más o menos establecido por debajo de los 19, rozando los 18 y pico o algo así, ¿no? Entonces, entre la media histórica, que son más o menos esos 20 puntos, y 3 desviaciones estándar, que serían por encima de esos 30 y algo. Y dice, oye, si hubieses comprado durante este 2022, ya que los rangos están tan claros, si hubieses comprado el SP500, perdona, cuando el VIX estaba por encima de 30 puntos y vendido el SP500 cuando el VIX estaba por debajo de 20 puntos, pues la rentabilidad sería esa, ¿no? La del año en el year to date sería un 26,7, mientras que si hubieses hecho lo contrario y comprar SP500 cuando el VIX estaba por debajo de 20 y venderlo cuando el VIX estaba por encima de 30, pues la rentabilidad sería desastrosa, ¿no? De un menos 33%. Y aunque esto visto hacia atrás, pues obviamente no tiene mucho uso, pero claro, mi pregunta aquí es, ya que están tan delimitadas las zonas y lo han estado durante todo este año, entre esos 20 puntos y esos 30 y algo puntos, cuando lleguemos a 20 o perdamos esos 20 puntos, ¿se acabó el rally? ¿O a lo mejor esa cobertura empieza a salir barata y debemos empezar a cubrir carteras por si acaso hay una caída otra vez en el SP500? Bueno, la verdad que en cuanto al VIX es muy interesante porque efectivamente, como tenemos en pantalla, se ha estado moviendo precisamente este año en ese intervalo.
Y es muy curioso, la verdad, porque cada vez que, y además lo marcábamos, que ojo, si el VIX, se hablaba mucho, ¿no?, de que probablemente venía un crash muy fuerte y que iba a haber una caída muy fuerte, pero es verdad que todas las veces que se ha hablado de eso, el VIX no ha acompañado, o al menos hasta cotas tan altas como las que vimos en COVID, ¿no?, donde el VIX pasaba de 50, 60, 70, a zonas ya extremadamente pánico, ¿no? Y hemos visto cómo desde prácticamente 2022 la zona de los 37-38 no ha sido una zona a superar, ¿no? Entonces es un rango que lo han mantenido muy bien y dijimos precisamente en el último tramo, ojo, que aproximadamente el 28 de septiembre hacía un primer ataque a los 35 y retrocedía. Y un nuevo intento era fallido el 12 de octubre y entonces dijimos, cuidado porque probablemente no se vaya para arriba, porque parece que el techo en el VIX, ¿no?, en el indicador al final de la volatilidad, ya está descontando que quizás por ahí no va a ser. Desde entonces hemos tenido una pérdida muy interesante hasta los 22, hasta la zona prácticamente de 20 y efectivamente ahora mismo lo tenemos pues en esa zona. Prácticamente la resistencia quedaría en los 28. Este año es verdad que ha sido muy anecdótico porque ha quedado en un entorno muy regular. Entonces Charlie Velello dijo, oye, comprar parece SP en 20 y vender prácticamente en zona de 35, 40, 30, pasado 30, podía parecer una zona interesante, pero normalmente el VIX suele retroceder y tiene una tendencia bastante bajista, ¿no? Pues a cotizar cada vez que hay un pico muy fuerte, a ir cotizando precisamente en los 30, 25, 20, 15 y a quedar en zonas muy bajas. Lo que es cierto es que nosotros hemos probado algunos sistemas para el VIX y cuando mejor funciona es cuando está realmente muy nervioso el mercado y está en un entorno de 30 y hay algunos indicadores que muestran ya alguna sobreventa para cogerla en un entorno de días. De lo contrario, no suele funcionar tan bien. Digo, que me entiendan la gente, no solamente en el año 2022, sino haciendo retrospectiva un poco de lo que ha ocurrido en años anteriores. En picos como 2008, 2020, el VIX quizás comprara o venderá ISP no fuera del todo correcto porque tenía todavía mucho más recorrido. Lo que sí que es cierto es que la correlación entre el VIX y el SP creo que es un menos 0,8, es una correlación inversa, no perfecta, pero bastante parecida, y de ahí es verdad que se pueden estudiar sistemas interesantes para comprar precisamente este tipo de indicadores. A nosotros para comprar SP nos gusta mucho un indicador al final, que es el de, a ver si lo encuentro por aquí, es el que tenemos del VIX de 3 meses prácticamente a 6 meses. Es un indicador muy interesante, ya que cuando llega a ratios precisamente de 1, lo tengo por aquí por pantalla, suele dar zonas de suelo, ¿no? Obviamente no son suelos clavados, sino a veces no tienen ese rango, ¿no? Pero normalmente suelen ser zonas interesantes para entrar en el mercado. Nos podemos fijar, por ejemplo, la zona de junio, como nos dejó un suelito, nos volvió a dejar un suelo, precisamente la zona del 27 de septiembre, y ojo, ya nos avisaba de que precisamente por aquí podrían empezar a formarse algún rango de acumulación, y precisamente se volvió a dar en la zona del 12 de octubre, donde además se dejaba como una especie de divergencia con la vela un poquito más abajo del día anterior, ¿no? Entonces, cuando prácticamente el VIX a más corto plazo, ¿no?, está cotizando tan caro, pues es una señal precisamente cuando llegan precisamente en la resta, ¿no?, de uno menos el otro, la diferencia, es un punto bastante interesante para coger zonas de mercado. Esto está testeado, lo tenemos testeado, y está en un entorno a un 5 o 6% anual en el SP, que prácticamente es la rentabilidad que te da en un buy and hold, pero con muchísima menos exposición, porque aquí luego pues, las reglas de salida pueden ser otras y pueden ser también muy interesantes. Me quedo con esta idea, Víctor. Hablaríamos básicamente de un backwardation en la curva del VIX, en este caso, ¿no? De que los futuros a corto pues están más altos entiendo, por miedo, ¿no? Por demanda de cobertura, a lo mejor.
Eso es. Al final más miedo, pasa un poco como los bonos, ¿no? Cuando la tasa de renta fija del 2 años está cotizando más alta que al 10 años, denota más miedo hoy que lo que va a venir prácticamente en el futuro. No tiene mucho sentido. Es un poco la inversión de la curva, es un poco lo que ocurre también con las volatilidades, ¿no? Que prácticamente se coticen volatilidades en las opciones del S&P 500 a muy corto plazo, a los 2-3 vencimientos de muy corto plazo, mucho más altas que lo que se hará dentro de unos meses. Y es precisamente un backwardation en la curva. Gracias, Víctor. Aprovecho para preguntarte, te voy a poner por aquí, hemos estado analizando hoy el último informe de Morgan Stanley, este informe, bueno, que empiezan a publicar las gestoras para qué esperar en 2023, ¿no? ¿Cuál es el outlook para 2023 y los activos? Me apetecía saber tu opinión también. Básicamente dicen, ponen lo siguiente, ¿vale? Lo voy a intentar resumir lo más rápido posible, pero dicen que básicamente pues que todavía hay una incógnita, que es ese ajuste de los beneficios, aunque la inflación ceda y los tipos de interés también lo hagan, la Fed por fin termine de subir tipos en el año 2023, todavía queda esa incógnita que es el ajuste de los beneficios a la baja y que, por tanto, en Estados Unidos, como ven que va más tarde en el ciclo, estarían más enfocados a lo que es parte defensiva. En Estados Unidos ven más defensiva, de hecho ponen el S&P 500 para final de 2023 en los 3.800 o 3.900 más o menos, entonces casi incluso en negativo con respecto al nivel en el que estamos ahora, en un menos 2% así. Ven interesante, sobre todo lo han titulado renta fija. Hablabas antes de la inversión de la curva, pues dicen ellos que la renta fija es como tiene la doble variable, ¿no? Tanto potencial de caída de tipos y como potencial de que el mercado, pues de que Estados Unidos finalmente entre en recesión, ¿no? Y luego, por otro lado, algo que comentasteis en la pasada tertulia y que estuvisteis profundizando sobre ello, hablábamos de small caps, medium caps y tal, pero también hablabais de emergentes. Y quiero recordar que se habló de emergentes, se habló también de Japón, y es dos de los sitios donde Morgan Stanley está viendo mucho potencial en renta variable, tanto en el MSCI emergentes, mercados emergentes, y en Japón, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, ¿qué opiniones tienes sobre todo esto desde Planeta Bolsa? ¿Cómo lo estáis viendo para el año que viene? No hace falta que sean estos mismos activos, pero ¿qué outlook estáis viendo vosotros desde ahí? Sí, precisamente vamos un poco, en este caso, no solemos ir en línea, ¿no? A veces con los sentimientos de mercado, pero en este caso sí que coincidimos bastante con lo que comenta Morgan, ¿no? Porque al final, después de un ciclo bajista, podríamos decir, ¿no? De un periodo bajista, en el que además los tipos de interés han subido tanto, pues precisamente veíamos el otro día, prácticamente a 3 meses, como los sectores que mejor lo habían hecho precisamente eran energía, obviamente por la subida de las commodities, que ya gran parte quizás de esas subidas vayan ya descontadas, ¿no? Como normalmente la bolsa va con un decalaje de 6 meses por delante, probablemente tomar posiciones en commodities ahora quizás sea un tanto arriesgado, pese a que siguen estando muy fuertes. Tiene sentido de que, por otro lado, si viene en recesión, probablemente hay una menor demanda a nivel mundial y eso repercuta precisamente en estos precios de las materias primas y tiendan a bajar, y obviamente si tienden a bajar las empresas no lo harán inmediatamente, pero también tenderán a perder un poquito de punch y de fuelle. No obstante, consumo defensivo, es verdad que la zona de consumo defensivo se ha mantenido relativamente bien, a una vista 3 meses. Obviamente en el año no lo vienen haciendo bien, pero sí que parece que pueden empezar a mostrar ahora interés. Vemos empresas como Walmart, ¿no? Que ahora parece que en los últimos 3 meses pues vienen con una subida fuerte. Teníamos a empresas como Pepsi, que precisamente es otra de las que tenemos en cartera, que pensamos que tiene motivos para seguir subiendo. Yo me centraría también dentro del sector consumo cíclico. Comentamos el otro día y vemos bastante fuerte a las empresas de autopartes, a todas, sobre todo a Orly o O'Reilly en Estados Unidos. Tenemos empresas de autoparte ahí, de cosmética también, como Ulta Beauty, que parece que empiezan a despuntar. Tenemos también el sector healthcare, que nos gusta mucho, sector seguros, centrados también en temas inmobiliarios, como por ejemplo Allstate Corporation. Tenemos también empresas, bancos, ¿no? Que precisamente con las primeras subidas de tipos no reaccionaron, pero que ahora parece que quieren agarrarse a ese tren y parece que puedan estar consolidando. Y obviamente para la renta fija sí que
Tenemos por aquí el gráfico también, lo voy a mostrar, del 2 años versus el 10 años, precisamente lo que comentábamos antes. Ya habíamos entrado en una zona también, como diríamos, de backwardation, ¿no? Donde cotiza más alto, ¿no? Cotizan con más miedo en la renta fija a un plazo de 2 años que lo que vendrá dentro de 10. Igual que tuvimos una zona de acumulación durante todo 2021, precisamente en las yields, ¿no? Una zona bastante clara, yo no creo que ahora mismo el mercado vaya a caer estrepitosamente los rendimientos y vaya a empezar a subir de golpe la renta fija. Así que va a hacer ese proceso y es probable que esté llegando a un pico en el que la Fed ya esté pivotando, ¿no? Precisamente quizás en una zona en la que ya un 5% la renta fija empieza a ser un nivel muy interesante, casi nos paga lo que el SP, ¿no? Y más si además tenemos ese potencial de revalorización del precio, ¿no? del propio precio del bono, ¿no? Ya sabéis que cuando los intereses empiecen a caer, el precio del bono comenzará a subir. Y probablemente veamos una zona de acumulación en la que suba, en la que baje y nos vaya dejando pequeños matices y pequeñas trazas que nos hagan ver que por ahí pueden ir los tiros. Si miramos un TLT a nivel técnico, ¿no? Pues el bono a 20 años de Estados Unidos, sí que es cierto que si estamos buscando la zona de máximos o estamos buscando un ETF de renta fija que lo haga bien, todavía estos están muy rezagados, ¿no? Obviamente todavía no se ha visto el pico total finalizador de la Fed, como decíamos. Ahora mismo un TLT está con un precio de 97,89 tras una caída histórica, ¿no? Precisamente en los mercados de renta fija. Hasta que al menos no llegase a la zona de 107 no podríamos empezar a decir que, bueno, que la zona ha empezado a lateralizar, ha empezado a mejorar. Para esto probablemente tendrían que caer mínimo medio punto, quizás incluso hasta, pues oye, un punto la zona de los tipos de interés. Por lo tanto, yo creo que todavía esto quizás le vaya quedando tiempo, pero que efectivamente vaya formando este suelo y a partir de aquí mejore significativamente. De hecho, pues nosotros estaremos vigilando en Planeta Bolsa precisamente, tenemos algunos sistemas que también incorporan algunos activos más conservadores, como quizá renta fija, a veces si no tienen cash pueden tener también incluso renta fija, oro. Estaremos vigilando, ¿no? En cualquier caso que haya una mejora significativa. Aquí también con algunos indicadores de compra, ¿no? Me voy a quedar con que volvamos a ver, como yo siempre digo, el césped aquí verde, ¿no? Volvamos a ver en este primer indicador de manos fuertes, de clientes institucionales, que de verdad se esté apostando por compras a un nivel de un año, ¿no? Esto nos compara cada barrita, nos compara la media de un año versus lo que se ha negociado esa semana. Si esa semana se empieza a negociar muy fuerte durante mucho tiempo, empiezan a aparecer barritas verdes y el precio empieza a subir. No es lo que todavía estamos viendo aquí. Vemos un valle morado, vemos que todavía no hay un interés grande, ¿no? Y que la renta fija todavía está haciéndolo bastante, bueno, no bastante, pero relativamente peor que lo está haciendo el SP, que también es caída, ¿no? Y en cuanto a emergentes, sí que es muy interesante el caso de, como decías, de Japón, pero también es muy interesante el caso veíamos el otro día, de la India también, que parece a espabilar. Sí. Parece que algunas acciones de la India han empezado a salir beneficiadas, por ejemplo, en el sector de coches. Veíamos a Tata Motors, ante la escasez de semiconductores, hemos visto como coches muy básicos han sido vendidos en partes de Europa donde necesitaban sí o sí una demanda pues para seguir funcionando. Entonces, empresas muy beneficiadas en un país, obviamente, que está muy fuerte económicamente, porque tiene muchísimas cantidades de empresas, ¿no? Y muchísimo negocio, se está desarrollando muchísimos negocios en ese aspecto. Su población crece, su poder adquisitivo, y empiezan a aparecer, ¿no? Los nuevos ricos allí también en Asia, y eso es una señal de que todo empieza a funcionar. Ahora mismo el mercado de Sensex también lo estaba haciendo bastante mejor, y es un poco con los emergentes que nos quedamos. Japón también, veíamos el otro día algunas empresas de consumo defensivo, de sector de food and products, que estaban de nuevo empezando a apreciarse y haciéndolo mejor, ¿no? Veíamos a Himoto, me parece, que era una de las que contemplábamos, y en el sector de la India pues hemos visto un repunte muy alto en este último año también de Tata Motors, ¿no? Que también lo ha hecho muy bien.
Pues nos quedamos con todas estas indicaciones, Víctor. Te agradezco que hayas comentado la renta fija como también la parte de emergentes. Y te pido rápidamente, porque una de las cosas que hablaba Morgan Stanley, ya que nos tenemos que ir, pero quiero que me des tu opinión, es ese dólar estadounidense. Que dicen que, bueno, que si finalmente, pues, oye, pues la Fed termina ralentizando las subidas o incluso llega a esa tasa terminal, y resulta que lo que son los países emergentes empiezan a empujar, como bien has dicho, dicen que podría haber una debilidad, ¿no?, en ese índice dólar, en ese DXY, que de hecho no tienen una muy buena estimación para 2023. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veis sobre todo a nivel técnico ese índice, lo que está haciendo ahora? Porque cayó fuerte, ¿no?, con ese dato de inflación la semana pasada. Sí, bueno, el eurodólar, que lo tenemos por aquí por pantalla, precisamente ahora que decíamos, ¿no?, que Estados Unidos empezaba a subir tasas mucho más altas y mucho más fuerte que Europa, a un nivel mucho más elevado, veíamos cómo precisamente desde prácticamente marzo de 2021 hemos tenido un dólar que ha favorecido y también ha suavizado mucho la caída en las acciones y en la renta variable. Podría haber sido aún mucho peor, que hubiéramos tenido una caída de un 20, un 30%, un 40% en Nasdaq y que además hubiésemos tenido un dólar muy fuerte. Nos hubiera perjudicado por los dos lados, ¿no?, para invertir en acciones americanas. Esa parte nos ha salvado gran parte de las carteras de inversores, también nos ha ayudado obviamente la de Planeta Bolsa. No obstante, cuando sube, sí que nosotros tenemos un sistema de coberturas que estaba precisamente a punto, o estará a punto esta semana, de dar quizá entrada, debido a que al final superados unos ciertos niveles nos va a mandar cubrir parte de la exposición que tenemos en esa renta variable para no precisamente salir perjudicados. Y es que hemos tenido una semana muy fuerte, la semana pasada hemos tenido una ruptura con una gran vela verde, Malbozu, ¿no?, muy importante, con una subida de casi un 3-4%, que en este tipo de mercados ya se dice pronto. Yo sí que es verdad que a nivel técnico esperaba que llegase mucho más abajo, porque tiene un soporte en los 0,82, pero es cierto que también en medida que Estados Unidos vaya relajando su zona de confort, ¿no?, y precisamente su balance lo vaya reduciendo, vaya desacelerando a la manera en la que lo reduce, irá debilitándose su propia moneda, ¿no?, porque eso significará que volverá a emitir dólares y empezará a depreciar el dólar versus otras monedas como el euro, el yuan, otras monedas emergentes. Yo prestaría bastante atención precisamente a que no vuelva a perder la zona de los 1,0055, que ahora mismo es por donde pasa esa media y haría soporte, y vigilaría también sobre todo a los ritmos, ¿no?, a los que se va a emitir moneda, a las que se empieza a reducir, o incluso en las que vienen las nuevas ayudas o nuevos programas de recompra. En la medida que pueda venir todo ese tipo de circunstancias, lo tendría bastante en cuenta. Ahora a Europa le queda todavía mucho proceso, ¿no?, por también seguir subiendo tipos y quizás por estabilizar su economía. Es por eso que ahora quizás el euro esté más fuerte. Lo vimos también a principios de año, cuando caía mucho la renta variable de China, veíamos cómo también se apreciaba mucho el yuan versus el dólar, ¿no? Yo creo que son procesos y aunque aún así no descartaría que si perdiese otra vez la zona de 1 prácticamente la paridad, y en caso de que perdiésemos los 0,95 ya sí que nos volviésemos a ir a los 0,82. De momento no parece lo más probable, aunque era el escenario, y bueno, seguiremos observando a ver qué ocurre en los mercados también del dólar, que por otro lado es un indicador bastante acelerado y adelantado de lo que va a ocurrir probablemente en el futuro en la economía. Pues muchas gracias, Víctor. Nos quedamos con este análisis y te doy las gracias por haber estado con nosotros un día más en Negocios TV. Que tengas muy buena noche. Un placer a todos y nos vemos. Nos despedimos de Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa. Dicho esto, nos vamos un segundo a publicidad y no se vayan, porque ahora vamos a hablar enseguida